Quería decirles unas palabras y vamos a empezar el acto. Todavía estábamos pensando que ha habido algún problema de convocatoria a las comunidades chilenas en Madrid. Bueno, soy Rodrigo Vázquez de Prada, director del periódico digital Crónica Popular, organizador de este acto que hace unos meses, hace un mes y pico, editó un suplemento dedicado a Chile 40 años después, que teníamos interés en hacerles llegar a los chilenos residentes en Madrid. Queríamos, a partir del dato de los 40 años del golpe de Estado del general Pinochet, que había acabado con el proceso tan esperanzador presidido, liderado por Salvador Allende, queríamos reflexionar hoy sobre la actual situación de Chile a partir de un dato que es fundamental, que son las elecciones, cuya primera vuelta se celebró el 17 de noviembre y que terminan en su segunda vuelta el próximo domingo en Chile. Bien, estábamos pensando, como digo, que efectivamente podíamos celebrar el acto, no celebrarlo, pero naturalmente en Madrid, quienes estamos en Madrid, aunque no seamos de Madrid, somos educados, corteses, y nos parecería una descortesía no celebrar el acto habiendo venido personas como ustedes. Están conmigo en esta mesa dos especialistas en Chile. Yo simplemente soy un periodista que escribe de Chile, pero hay otros periodistas y escritores, por ejemplo Mario Amorós, que es uno de los mejores especialistas en aquel país. Como saben ustedes, Mario Amorós tiene 7 libros exactamente dedicados a Chile y es el biógrafo más importante de Salvador Allende, cuya biografía acaba de editarse por la editorial Debate en fechas muy recientes. Hay dos biógrafos fundamentalmente buenos de Salvador Allende y uno de ellos, quizás a mi gusto, para mí, es Mario Amorós. Está también con nosotros Ana María Flores, presidenta del Partido Socialista de Chile en España. Para nosotros es un honor, naturalmente, compartir con ella este acto, esta reflexión que queremos desarrollar sobre Chile. Vamos a ser aceptablemente breves para no cansarles a todos ustedes, pero creemos que efectivamente hay elementos de reflexión importantes que queríamos no dejar que pasara el tiempo antes de la segunda vuelta de las elecciones de Chile. No queríamos dejar de reflexionar sobre ellos. El primero es que efectivamente, después de muchos años, de 40 años, están coincidiendo la celebración del golpe de Estado que derribó por la fuerza de las armas al gobierno de Unidad Popular, con un proceso que, con toda su complejidad y contradicciones, también tiene elementos esperanzadores. Y es efectivamente la gran coalición que se ha articulado en Chile para hacer frente a esta nueva etapa, y de la que forman parte no solamente la Democracia Cristiana, partidos que habían participado en la concertación, sino el Partido Comunista de Chile y el Partido Socialista de Chile, es decir, los dos principales partidos que habían formado parte del gobierno de Unidad Popular. La situación, por tanto, cambia estrepitosamente respecto a la situación anterior. En la primera vuelta ya han visto ustedes que han salido elegidos importantes dirigentes de lo que sería la nueva sociedad chilena, como son los dirigentes estudiantiles, que han representado uno de los avances más importantes en la tarea de conformación de una nueva sociedad que acabe de una manera definitiva con la herencia, con el espíritu de la dictadura de Pinochet. Y todo esto, pues el próximo domingo, dentro de muy pocos días, se verá revalidado previsiblemente por las urnas. Hay elementos también que son importantes destacar. Yo voy a terminar muy rápidamente, pero quiero destacarlos. Chile todavía mantiene una constitución, una carta magna
hecha por la dictadura de Pinochet. En esto, de alguna forma, se asemeja a España. Nosotros, en el suplemento dedicado a Chile 40 años después del golpe de Estado, habíamos recopilado una serie de artículos de grandes especialistas españoles y chilenos en los cuales se ponían de manifiesto algunas curiosas similitudes. Y hace unos días, en un acto en el que un especialista y testigo excepcional del golpe de Estado y de todo el proceso de unidad popular, el español, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, abogado en ejercicio y especialista también en Chile, que fue asesor personal de Salvador Allende, el valenciano Joan Garcés destacaba: cuando Pinochet desarrolla su golpe de Estado, tiene como modelo el golpe de Estado que se desarrolló en España en el 36 contra la legitimidad de la Segunda República Española. Esa es una similitud. La segunda similitud con Chile, entre Chile y España, con todas las diferencias, es que España también salió de una dictadura con una constitución, a pesar de que intervinieron en su redacción fuerzas políticas de la izquierda, se impuso a la sociedad española, se impusieron a la sociedad española determinadas cuestiones, para empezar la monarquía, que fue absolutamente impuesta por el rumor de sables, y que en aquel momento, pues la fuerza de la izquierda, la correlación de fuerzas existente, no pudo evitar. También hoy en España se pretende entrar en un proceso constituyente, y también en Chile de la misma forma se pretende entrar en un proceso constituyente, pero al mismo tiempo desde dentro de la nueva mayoría, de la coalición que preside Michel Bachelet, se pretende reformar la Constitución. Hay muchas similitudes en una economía, en un mundo globalizado, siempre lo fue. El mundo siempre fue globalizado y siempre las conexiones eran múltiples. Pero en este momento, en un mundo globalizado en el que la información, los poderes mediáticos, etcétera, transmiten información online al momento, en tiempo real, las similitudes chocan o por lo menos se hacen mucho más visibles. Chile tiene delante de sí en estos momentos una etapa que a mi juicio, puede ser esperanzadora. Hace unos días, en el Centro de la Diversidad Cultural de la Embajada de Venezuela, el otro biógrafo español de Salvador Allende, Manuel Jesús González, que había sido profesor en la Universidad Católica de Chile en la época de Unidad Popular y había trabajado también en la editorial Quimantú, creo recordar, hablaba de que la nueva situación de Chile, y sobre todo esa articulación de la gran coalición presidida o liderada por Michel Bachelet, se parecía de alguna forma a un nuevo frente popular. Es posible que así lo sea, pero en cualquier caso tiene muchas complejidades. Hay limitaciones a las que se enfrenta Chile en este momento. Son limitaciones, naturalmente, de una salida no deseada de la dictadura de Pinochet. Un periodista chileno que escribe habitualmente en Crónica Popular planteaba las elecciones actuales en términos de la pervivencia del espíritu de la dictadura y la derrota del país deseado. En esa contradicción, en ese polo opuesto entre la herencia fuerte todavía de la dictadura de Pinochet y el país que desea Chile, yo creo que hay mucho por hacer, y efectivamente eso es lo que yo pido a nuestros ponentes, Ana María Flores, presidenta, como digo, del Partido Socialista de Chile en España, y a Mario Amorós, periodista, doctor en Historia y biógrafo por excelencia de Salvador Allende. Ana María, es tu palabra. Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por vuestra asistencia. Bueno, después de que vosotros habéis tenido esta reunión con Garcés, que realmente es muy acertado en sus
digamos, su visión de la situación en Chile, pues bueno, no sé qué puedo aportar. Pero bueno, yo diría que en este momento sí hay digamos, un cambio respecto a una serie de percepciones dentro de lo que han sido los gobiernos anteriores de la concertación, ¿no? Y esto debo decir que es, en cierta medida, hay una, por parte del el hecho de que el Partido Comunista haya integrado esta coalición, esta nueva mayoría, es una parte importante en estos digamos, en estas nuevas políticas o propuestas políticas que se están generando, ¿no? Y de un sector bastante amplio del Partido Socialista, o sea, un sector del Partido Socialista, retiro lo de amplio, que también está digamos, liderando o intentando profundizar, digamos, esta etapa transitoria. Yo creo, o sea, en mi opinión, digamos, no es como una transición permanente, que aquí yo creo que en España tampoco también se parece, ¿no? Que no termina de cuajar, digamos, una democracia real, ¿no? Esto, como esta palabra que se utiliza, o este término de democracia de baja intensidad, ¿no? Me refiero a, básicamente, que una democracia, digamos, para que sea real, tiene que haber una participación grande de la sociedad, ¿no? Del pueblo, de la ciudadanía, que haya ejercicio de ciudadanía. Sin ese ejercicio de ciudadanía no tenemos democracia, por mucho que votemos tanto esto, lo otro o lo demás. Ya, digamos, cada 3 años, 2 años, necesitamos un mecanismo de participación, ¿no? Los estados actuales, o como el estado chileno, digamos, es un estado anémico. La misma constitución de Pinochet plantea digamos, un Estado que no tiene capacidad para una serie de funciones, salvo, digamos, casi, como decirte, rellenar lo que digamos, no cumple digamos, lo privado, la empresa privada, los consorcios. Está hecho para, digamos, donde lo que priva son los intereses económicos de una minoría. Esa es la constitución de Pinochet, entre otras cosas, claro, y donde los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales están absolutamente fuera, digamos, de esa constitución, de esas posibilidades. O sea, el mismo hecho de que no existen, no se reflejan en la constitución. En la constitución española sí se reflejan, ¿no? Que no se cumplan, pero sí por lo menos se reflejan. Los derechos económicos y sociales se reflejan. O sea, hablan de una sanidad, o sea, del derecho a la sanidad, el derecho a la educación, del derecho del derecho que ayer estuvimos hablando en otra reunión que tuvimos sobre el derecho a asilo y refugio, que está totalmente pervertido, pero se recogen esas cosas. Allí ni siquiera se recogen, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que se haya establecido este sistema binomial, que hace que, digamos, casi imposible cambiar la constitución, porque exige una serie de mayoría, o sea, que son imposibles de conseguir, ¿no? Aunque en estas elecciones han sido bastante positivas, en el sentido de que digamos, la nueva mayoría ha conseguido, pues, subir digamos, el número de representantes elegidos. Digamos que hay una mayoría una mayoría simple, que antes estaba que era más reducida, digamos, que las diferencias eran, o sea, en realidad, bueno, en todo caso, eso hace que digamos, que una reforma constitucional sea
compleja porque necesita una mayoría, pero sí es factible, en mi opinión, que se haga una reforma constitucional que permita llamar a un plebiscito para hacer llevar a una asamblea constituyente, que sería lo realmente democrático, ¿no? O sea, la participación general de la sociedad en lo que sería lo básico por lo que se rige una sociedad, ¿no? Y que podría cambiar bastante esta situación actual, ¿no? Respecto a lo que hay en Chile. O sea, recién comentaba que en Chile, digamos, según los niveles según cómo se mide si está bien o mal, digamos, por ejemplo, si utilizas el de la OCDE, Chile está bien, ¿no? Pero si utilizas o sea, si lees el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, resulta que es un país que tiene las mayores desigualdades, uno de los países con mayores desigualdades del mundo, ¿no? Donde hay una serie de cosas que se han perdido, que existían al 1973, ¿no? Y eso porque hubo unas políticas muy progresistas en la etapa, que se consiguieron muchas cosas durante la etapa del Frente Popular, ¿no? Chile tenía una educación pública y de calidad, digamos, en el sentido de que en Santiago, bueno, siempre fue muy centralista, o sea, pero eso que, digamos, la gente que gobernaba Chile, presidente, muchos ministros, habían estudiado en un instituto público, no en una institución privada. O sea, hasta el año 73 eso existía, o sea, que tenían prestigio. Estudiar en un liceo público estaba bien considerado, o sea, se sabía que, digamos, daba los elementos de formación, ¿no?, necesarios y de calidad, digamos, dentro de que estamos hablando de un país que era pobre, ¿no? Pobre en el sentido de pocos recursos, ¿no? Y había, bueno, eso ya lo dije, una sanidad universal que, bueno, era, claro, que para la época no estaba mal, ahora la podríamos ver un poco, pero sí, había una serie de, el tema de la vivienda, el tema, todas estas cosas sí se estuvieron manejando, se crearon la Corporación de Fomento, se creó la Corvi, en fin, esas cosas existían, que según qué gobierno esas cosas fueran, o sea, esos instrumentos se utilizaran con más o menos intensidad, era la diferencia, digamos, ¿no? El gobierno de Salvador Allende, pues aprovechando una serie de legislación que ya existía fuera de nuevas, pues logró profundizar en cuanto a derechos humanos y a derechos económicos y sociales, que fueron barridos por el golpe militar y que hasta ahora no se han recuperado, ¿no? Y me permiten, si yo hago una similitud, aquí no ha habido un golpe, pero en este momento es que no están barriendo los derechos sociales, los derechos humanos, en la misma medida que en Chile se borraron con un golpe de Estado. Lo que pasa es que ahora tenemos unos gobiernos que son incapaces de responder a las necesidades ciudadanas y que están, dominados, digamos, por el poder económico. Bueno, y yo creo que sí hay digamos que podría haber una posibilidad, pero yo creo que todas estas posibilidades de avance en los derechos, ¿no?, esto tiene que estar no solamente, o sea, que salga elegida Michelle Bachelet, ¿no?, en estas elecciones, que, bueno, pues ha hecho algunas planteamientos sobre la reforma constitucional o de una asamblea constituyente en algún momento. Bueno,
ha tenido una reunión hace nada con, ay, ¿cómo se llama este dirigente? Giorgio Jackson. ¿Ah? Giorgio Jackson, sobre el tema de la... Hombre, yo soy bastante mayor y se me va, os digo vieja, y se me va a veces, se me olvida alguna... O sea, sé de lo que hablo, pero... Bueno... La Revolución Democrática se llama el movimiento de Giorgio Jackson, de Boric. Sí, eso sí, el movimiento ese, pero después hay un movimiento que tiene muchos años que es por una asamblea constituyente, o sea, asamblea constituyente para una nueva constitución. Ese movimiento, de hecho, o sea, ya se estaba planteando en la época de la dictadura, ¿no? El tema de una nueva constitución, porque en todo momento se consideró, si volvemos a la Constitución chilena, como una, muchos las consideramos como una constitución espuria, ¿no? De hecho, el primer dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de los desaparecidos, sobre la investigación de los temas de los desaparecidos y ejecutados políticos, plantea en uno de los párrafos exactamente eso, que sobre la ley de amnistía que se planteó en ¿de qué año es la ley de amnistía? Bueno, que se hizo una ley del 78, de la ley de amnistía del 78, diciendo claramente que una legislación, una norma que ha sido generada por por un gobierno, por un que realmente no es, que ha violado todos los derechos y que no tiene, legitimidad, que es un gobierno esencialmente legítimo, no tiene validez, ¿no? Eso lo dice en uno de los párrafos del primer caso que se ganó en la Corte Interamericana por los defensores de derechos humanos. Que bueno, desde el momento que se aprobó la Constitución esta tan extraña que hizo Pinochet, ya había mucha gente que estaba en esto, ya empezó a plantearse una reforma, o sea, una asamblea constituyente. Creo que me estoy pasando. O sea, se planteó de un principio una asamblea constituyente y ese movimiento ha estado permanentemente, ¿no? De hecho, se rescata, bueno, si hasta Higgins aportaba sobre hacer una constitución, una constituyente, qué sé yo, ¿no? Y bueno, que también el gobierno de la Unidad Popular se estaba planteando hacer una nueva constitución, ¿no? Eso también se considera, bueno, todo este tipo de cosas de planteamiento, digamos, que vienen de muchos años, ¿no? Y yo personalmente, esto lo digo a título personal, absolutamente creo que la única solución que tiene, o sea, digamos, realmente democrática, o sea, hacer una democracia real, no virtual, es a través de una asamblea constituyente donde la ciudadanía se implique, ¿no? Que escoja el personal que haga la constituyente, pero que plantee también sus opiniones, lo que quieren, qué quieren de país, qué quieren cómo quieres ser, qué país quieres, qué estado quieres. Eso es fundamental, ¿no? Porque de momento las constituciones lo han hecho unos grupos, ¿no? Bueno, en el caso de la de Pinochet es absolutamente, pues, un equipo absolutamente antidemocrático. Si la constitución esa realmente es espantosa. Si volviéramos a la de 1925, que es la que se cargó Pinochet, estaba mucho mejor, ¿sabes? Con lo antiguo que era, pero no creo que eso es la parte fundamental, digamos, para lograr un cambio realmente profundo en la sociedad chilena. Y en eso, pues, digo, bueno, con las elecciones pues han dado cierto respaldo a esta posibilidad, y el mismo hecho que muchos candidatos que sacaron minoritarios, llevaron el tema algunos en su programa, con lo cual pues se
revitalizó este tema bastante, o sea, llegó mucho más, avanzó mucho más, y bueno, según los datos que yo tengo de esto, de los votos que se hizo la campaña por marcar el AC, o sea, no sé cuán fidedigno, pero se habla de un 13% de votos marcados, y eso es una cantidad enorme, tomando en cuenta que el porcentaje de participación estuvo bajo el 50%. Bueno, ahí lo dejo. Buenas tardes. Gracias a Crónica Popular, a Ateneo, por acogernos. Bueno, yo soy muy malo haciendo pronósticos electorales. Siempre me equivoco en todas las cosas que digo sobre cómo van a quedar las elecciones. Yo creo que el domingo Michelle Bachelet debería ganar por el 55% o 60% de los votos, ¿no? Y la candidata de la derecha, Evelyn Matei, estaría en torno al 38-42%. Eso sería lo más normal, ¿no? Es decir, más allá de ser un 58, un 54, un 60, lo que está claro es que el domingo Michelle Bachelet va a ser elegida presidenta o elegida de nuevo presidenta de la República. Tiene el apoyo no solo de los que le votaron la primera vuelta, también de otras candidaturas que han expresado, otros candidatos que han expresado su voto, un candidato ecologista, sectores de los que apoyaban al que quedó en tercer lugar, de Marco Enrique Tominami, y la derecha además está inmersa en una grave crisis o una crisis política importante en Chile, ¿no? Por tanto, nadie discute que habrá a partir del 11 de marzo una presidenta progresista, Michelle Bachelet. Y con ella, y esas elecciones también en Chile tienen una cuestión importante de la que no se habla fuera de Chile, yo creo que no se ve tanto, y es que se ha acabado o se va a acabar el sistema político que nace en la transición a la democracia del año 90. Los dos bloques viejos, la derecha y lo que era la concertación, se han acabado. La concertación porque ha tenido que incorporar al Partido Comunista y otros sectores de izquierda, y porque si no fuera por el carisma de Michelle Bachelet no tendría garantizado la victoria en estas elecciones. La única candidata que garantizaba la victoria a los sectores viejos de la decrépita concertación neoliberal es Michelle Bachelet. Con cualquier otro candidato la elección hubiera estado abierta y hubiera podido incluso ganar la derecha. Acaba un ciclo político en Chile y la duda es si a partir del 11 de marzo, cuando posiblemente la hija del Salvador Allende, senadora Isabel Allende, parece ser próxima presidenta del Senado de Chile, le ponga a Michelle Bachelet la banda presidencial en Valparaíso, en el Congreso. La incógnita es si el gobierno de Michelle Bachelet será un gobierno continuista, con lo que han sido los 4 gobiernos anteriores y el de Piñera, un gobierno que administre con correcciones cosméticas el modelo neoliberal impuesto por la dictadura, o si, como ella ha prometido y ha dicho que para eso ha vuelto a Chile y ha dejado ONU Mujeres, se va a abrir en el país una nueva etapa política. Es una oportunidad única para Chile. Yo creo que no va a haber otra oportunidad en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad única para introducir cambios reales, avanzar en la superación del modelo neoliberal, que es el desafío que tiene el pueblo chileno. En el año 89, para las elecciones presidenciales que dan paso a la transición, en la que gana Patricio Aylwin, golpista en el año 73, y en el año 89 candidato de la democracia cristiana, con el apoyo del Partido Comunista desde fuera de la coalición y del Movimiento de Derechos Humanos, la concertación tenía un programa avanzado, un programa que hablaba de superar el neoliberalismo o de no heredar el modelo económico de la dictadura, que hablaba de lucha contra la impunidad. Ese programa fue traicionado por Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos, y tan solo maquillado por Michelle Bachelet en su primera administración. Ahora, en esta oportunidad única, coincide el carisma de una líder política que tiene una gran adhesión popular en Chile, por motivos que yo soy incapaz de adivinar o esclarecer. He preguntado mucho, pero ninguna respuesta me convence. ¿Por qué Michelle Bachelet se va del gobierno con un 80% de adhesión popular? ¿Por qué tiene esa capacidad de llegar a la sociedad chilena? Verdaderamente notable.
hay una mayoría política y social en Chile a favor de los cambios. Una mayoría política y social, pero también muy plural. En el año 2011, lo que era aquí el verano, en Chile en invierno, llamó mucho la atención en Chile y fuera que las marchas de los estudiantes con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, con toda aquella marea ciudadana en la calle, sectores de clase media, incluso de clase media acomodada, apoyaran a los estudiantes que tenían un discurso claramente antineoliberal. Sectores que no son de izquierda en Chile ven cada día las contradicciones de un país con altas cifras de crecimiento macroeconómico y, como dice o escribe Jimena de la Barra en el magnífico número de Crónica Popular presentado en septiembre, un país con una brecha social y una herida social abrumadora, ¿no? Y Jimena da gran cantidad de datos en su trabajo que la verdad que son casi estremecedores, ¿no? La brecha social que hay en Chile. Ahora hay una mayoría política y social a favor de un programa de cambios, no muy profundo, pero que abre una brecha, o que puede abrir una brecha en el neoliberalismo. Por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet ha hablado de una reforma de impuestos, de avanzar, y se ha comprometido claramente con avanzar hacia una educación sin lucro, hacia una educación universitaria gratuita, como recordaba Ana María, recuperar las cosas más valiosas de ese viejo Chile que fue aniquilado por la dictadura militar. También hay un compromiso de derogar las leyes laborales. En Chile sigue vigente el Código Laboral de la dictadura, impuesto por el que era ministro de Trabajo, José Piñera, hermano del actual presidente, al que las patronales de Europa lo suelen traer para que dé conferencias sobre las pensiones. ¿Ah? Eso no es así. ¿No es así el qué? Lo que acabas de decir, ¿El qué? Perdón. respecto a que la institucionalidad o las leyes laborales siguen siendo las mismas. El Código del Trabajo sigue vigente. Sí, pero el Código del Trabajo, al igual que la institucionalidad del ámbito del empleo, ha sufrido una serie de modificaciones que de una u otra forma, si uno puede decir, no sé, no es perfecto, ¿no? Bueno. Si bien es cierto, ha pretendido y ha favorecido la sindicalización, ha favorecido la negociación colectiva. En Chile no hay negociación colectiva. Déjame terminar. Ha favorecido una serie de elementos, ¿cierto?, que nos permiten hoy día hablar y decir que, si bien esto puedo compartir contigo, que tal vez, no sé, la tapita del Código del Trabajo es igual, ha sufrido innumerables modificaciones que la acercan a un Código del Trabajo, un país desarrollado, entre comillas, eliminando el tema de la desigualdad. Bueno, pues yo respeto tu opinión, pero yo me remito a lo que dice la Central Unitaria de Trabajadores, que es que hay que derogar la institucionalidad laboral heredada de la dictadura. Y en Chile está prohibida, no se puede hacer convenios colectivos. La negociación por rama está prohibida. Y el derecho, sí. Te pido que respetes, ya te he escuchado que me permitas continuar. No, te agradezco. En Chile la negociación colectiva de convenios por rama está prohibida, no se puede hacer. Y te remito a lo que plantea la Central Unitaria de Trabajadores. El derecho a la huelga tiene impedimentos importantes, no sabría detallar cuáles, pero yo estoy acostumbrado a escuchar este tipo de propuestas a los compañeros sindicalistas y lo plantean así. El desafío de elaborar una nueva constitución, eso creo que todavía no está claro cómo lo van a hacer, ¿no? En septiembre conversaba con compañeros que están en el comando de Michelle Bachelet y decían que no hay acuerdo, que están viendo cómo plantear la elaboración de la nueva constitución, porque lo que plantean también es que la llamada a una asamblea constituyente depositaría todo el proceso de elaboración de la constitución en esa asamblea constituyente, ¿no? Están buscando las fórmulas más participativas. Ese es un desafío importantísimo, porque aunque también la Constitución de Pinochet ha sido reformada en el año 89 y ya no tiene la firma de Pinochet, tiene la firma de Ricardo Lagos, tras la última reforma en el 2005, sigue siendo la Constitución, aunque tal vez en muchos aspectos sea solo simbólicamente, la Constitución que impuso la dictadura. Hace unos días, Cristian Cuevas, que es un compañero del Partido Comunista, que ha sido candidato a diputado por las provincias del norte, no ha salido elegido, que ha sido también el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, planteaba que van a tener que dar una batalla los sectores de izquierda
que están en la coalición con Michelle Bachelet contra otros sectores que están en esa misma coalición, ¿no? Básicamente la democracia cristiana. Ese va a ser uno de los elementos complicados en una coalición que es muy plural. Por otra parte, también, por supuesto, el tema de los quórums en el Congreso Nacional después de las últimas elecciones no está claro si tienen mayoría o no, si la derecha va a conservar su mayoría de bloqueo de esas reformas que va a plantear la presidenta Bachelet. Lo que sí está claro es que los poderes fácticos sí tienen mayoría de bloqueo en los medios de comunicación, en los grupos económicos, y cualquier cambio sustancial en lo que es el modelo económico chileno va a tener una gran reacción de parte de los que son los grandes medios de comunicación, esos grupos económicos que son los dueños de Chile, como le llaman un periodista estupendo que se llama Ernesto Carmona. Otro debate importante en las próximas semanas va a ser, dentro de las filas de la izquierda, para el Partido Comunista de Chile, si entran o no en el gobierno. Incluso El País, hace un par de semanas o 3, sacó un artículo, a decir impresa, donde hablaban de que 40 años después del golpe, el Partido Comunista de Chile podía volver al gobierno. Esto tiene una parte simbólica importante, muy importante, al menos desde el punto de vista para Chile. Por tercera vez el Partido Comunista podría estar en el gobierno, aunque también los propios compañeros han dicho que otras veces han apoyado gobiernos de fuera, por ejemplo, en la etapa del Frente Popular. La hija del presidente Allende decía este lunes en Santiago que no le asustaba la posibilidad, ni mucho menos, de que el Partido Comunista estuviera en el gobierno, y recordaba que durante la administración de su padre, el Partido Comunista fue el aliado más leal que tuvo el presidente Allende. También en la democracia cristiana ha habido un debate interno muy importante por estar coaligados con el Partido Comunista, y parece que las reticencias iniciales han quedado en un segundo plano y se atañen al programa de gobierno que comparten. Para acabar, yo creo que si Michelle Bachelet y su futuro gobierno cumplen una parte importante de su programa, puesto que los programas nunca se pueden cumplir íntegramente, una parte importante, en Chile se abrirá una etapa política más favorable para el pueblo de Chile. Pero si no cumplen, habrá de nuevo movilizaciones sociales de los estudiantes, con el que tienen un gran compromiso, y allá ha sido una gran cosa, un gran triunfo, la elección de Camila Vallejo, de Carlos Cariola y también de Giorgio Jackson. Y en el sur, en las provincias de la Patagonia, ha sido elegido un compañero que ha ido por fuera de las dos coaliciones importantes, Gabriel Boric, que tiene un gran mérito, ha sacado el 27% de los votos, es miembro de un colectivo que se llama Izquierda Autónoma, y es un muchacho que lo entrevistaron en la cadena SER al día siguiente de las elecciones, y que, no estando dentro de la coalición que apoya a Michelle Bachelet, el discurso es muy positivo, de un gran discurso político de contribuir en la medida de las posibilidades a empujar en favor de los cambios democráticos. Si la presidenta Bachelet y su coalición no cumplen, se abrirá ese ciclo de movilizaciones de nuevo, y sobre todo yo creo que Chile ha perdido una oportunidad única. Sebastián Piñera está preparando ya su retorno para el 2017, solo faltan 4 años, se están preparando ya dentro de la derecha la pelea para ver quién es el candidato. Yo creo que es una oportunidad importante, y por supuesto, mirando a América Latina, un gobierno de Michelle Bachelet desplazando a la derecha será importante para reforzar ese proceso de cambio y de esperanza que se produce en América. Gracias. A mí me gustaría que, ya que hemos entrado en materia, pudiéramos hacer algunos planteamientos desde el público. Usted ha intervenido, y aunque sea discrepante con algunas de las cosas que digamos desde la mesa, tiene todo, naturalmente, la oportunidad y todo el derecho para intervenir, pero me gustaría también que otros intervinieran. Y después, y a mí me gustaría hacer, como soy periodista, me gustaría hacer preguntas a los ponentes. Señora, cuando usted quiera. Si quiere utilizar el micrófono, pues con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Paulina, yo soy chilena, como muchos de los que están acá, me imagino. Soy socialista a los 14 años, tengo una familia, ¿no es cierto?, de izquierda, para que no piensen que lo que digo yo viene del momiaje, porque no es así.
me llama la atención un poco, yo estoy acá de paso, ¿no? Vine por unos días a España y una amiga que vive acá hace 20 años, una amiga del colegio, me dijo, mira, anda esto, me dio un correo. Y me llama la atención un poco como el diagnóstico o la ausencia de antecedentes tal vez un poco más reales, sin ofender a nadie. Yo no hablo como desde lo que se vive o de lo que yo veo en Chile que se vive. Si bien es cierto, nosotros hoy día contamos, o ganaron, ¿no es cierto?, las elecciones, 3 líderes, ¿no es cierto?, del movimiento estudiantil, que es la Camila Vallejos, Boric y Giorgio Jackson. Entre los 3 que tiene más mérito es Giorgio, porque él tuvo cerca de un 47% de los votos en Santiago, que es una de las comunas, ¿no es cierto?, de las ciudades principales de Chile, donde venía saliendo, ¿no es cierto?, del municipio de Salaquet, que ganó la Carolina Tobar el municipio, y Giorgio sacó cerca del 47%. Pero más allá de eso, preocupa el hecho de que uno pudiera entender o interpretar que parte del movimiento estudiantil tiene que ver con intereses también neoliberales, con intereses también mercantilistas, porque muchos chiquillos salen a la calle, ¿por qué? Porque les duele el bolsillo, ¿ah? Y les duele, o sea, todos los chiquillos hoy día en Chile tienen móvil, todos tienen internet, todos tienen una serie o tienen acceso a una serie de equipamientos que tienen que ver con la modernidad. Sin embargo, ellos no quieren, cuando hablan de educación de calidad, ellos lo que quieren es tener un empleo que les genere mucho lucro, que les genere mucha plata. Eso no significa que yo, digamos, diga que el movimiento no sirve, que es malo. Me parece muy meritorio porque sin duda que enriquece la democracia. Sin embargo, es preocupante cuáles son los reales motivos de esos movimientos. Y al mismo tiempo, más que esperanza, yo en un nuevo gobierno de la presidenta Bachelet me asusta enormemente. Porque nosotros, durante 20 años, no fuimos capaces de generar las reformas que el país requería. Nosotros no fuimos capaces de reformar la Constitución. Nosotros no fuimos capaces de ofrecerle al país un sistema de salud digno. No fuimos capaces de mejorar la distribución, y no solo del ingreso, la distribución de oportunidades. O sea, hoy día en Chile, 2 chiquillos que estudian en la Universidad de Chile Ingeniería, uno vive en Vitacura, el otro vive en Cerrillo, pueden entrar al mismo empleo, cosa que va a ser muy difícil. Pero en el evento que lo hagan, que ambos entren al mismo empleo, el de Cerrillo va a recibir un salario mucho menor que el de Vitacura. Y eso es así. Entonces hay una serie de cosas que a mí me gustaría tal vez transmitir, puedo estar súper equivocada y que bueno, porque me da la oportunidad de aprender. Pero mi diagnóstico tiene que ver con de qué forma nosotros, yo me digo nosotros desde el mundo de la izquierda, desde el mundo del socialismo, nos hacemos cargo de la crisis valórica que sufre el mundo, ¿no es cierto?, y que sufre nuestro país, sin duda. O sea, el voto voluntario, perdónenme, pero algunos podrán decir que enriquece la democracia, pero a mí me parece que es tirar la democracia en la chuña. Pero bueno, eso, no quiero hablar más. Yo me retiré de la política porque fui candidata a Comité Central del Partido Socialista, fui la joven más votada del país y tuve que demandar al partido para que me declarara electa. Porque el compañero Arturo Martínez se caía si yo estaba. Muchas gracias, compañera. Chile es como dice Mario, tiene una gran oportunidad histórica, política, social, hoy. Yo creo que hay un elemento también importante, y es que la América Latina de hoy no es la América Latina de 1973. Está Venezuela con un proyecto bolivariano importante y con un elemento que efectivamente cambia sustancialmente las posibilidades de realización de esa misma revolución. Magda Harnecker, compatriota de ustedes y amiga nuestra, califica al proyecto de Hugo Chávez como una revolución en armas. La gran mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas parece que apoyan el proceso revolucionario. Pero también están otros países como Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, etc. Entonces, esa nueva configuración de los países latinoamericanos creo también que pueden aportar un gran apoyo a que Michelle Bachelet y un gobierno en el que haya pues un partido socialista como es el de Michelle Bachelet, apoyado o con miembros del Partido Comunista y con bueno, pues la presencia de esos dirigentes estudiantiles, que claro, yo le voy a discutirle a la compañera porque naturalmente sabe ella mucho más de su país que yo, pero creo recordar que cuando presentamos el suplemento, que naturalmente les invito a que ustedes lo lleven, por supuesto,
Cuando presentamos hace un mes y pico este suplemento de Chile, 40 años después, una de las personalidades que intervino y a la que ha citado precisamente Mario Amorós, Jimena de Navarra, planteaba que la importancia del movimiento estudiantil chileno era su visión estructuralmente en contra de la sociedad neoliberal, de la economía neoliberal e incluso del capitalismo. Entonces, ella también es chilena y está viajando, yendo y viniendo de Madrid. Hubiera podido estar aquí hoy si no tuviera que haberse desplazado a su país. Hay elementos importantes que yo creo que efectivamente permiten pensar que el proceso puede ser esperanzador nuevamente en Chile. Nuevamente, también por la vía institucional, se quiere avanzar en reformas que conduzcan a una sociedad distinta, una sociedad que además, yo hablaba de las similitudes con el proceso español y también tenemos otra similitud. Curiosamente, Chile fue el primer país donde el neoliberalismo, la economía política de los Chicago Boys, a la que se refirió Juan Pablo Mateo Tomé, profesor de económicas y miembro del Consejo de Redacción de Crónica Popular, fue el primer país, Chile, en el que las políticas neoliberales se aplicaron. 40 años después esas políticas neoliberales son las que están machacando literalmente a España, machacando a la sociedad española, haciendo padecer a muchas capas sociales, a las capas más desfavorecidas de españoles y de inmigrantes que están con nosotros desde hace años. Esa similitud también es tremenda, porque también aquí hay un movimiento importante que pretendemos que tenga cada vez más fuerza en contra de esas políticas neoliberales, pero lo importante es que quien primero venció, que es curioso, quien primero aplicó las políticas neoliberales en todo el mundo fue Chile, con la dictadura de Pinochet. Pero también quien primero tiró por tierra, echó por tierra las políticas neoliberales fueron países latinoamericanos. Venezuela demostró como una revolución por la vía institucional, no por la vía insurreccional, puede llevar o tirar al cubo de la historia políticas neoliberales. Eso es importante, porque resulta que creo que el marco general en el que se va a plantear el gobierno nuevo de Chile va a tener unos apoyos internacionales, unos apoyos en los países cercanos, más cercanos, que la van a reforzar. Es curioso, hay un dato que aquí en la prensa española no se ha valorado, y sin embargo en la de ustedes, en la prensa chilena, ha salido como un elemento de la contienda electoral. Las dos candidatas principales de las elecciones que terminan este domingo son hijas de dos militares. Michelle Bachelet, hija del general Bachelet, que apoyaba Unidad Popular, que fue detenido, encarcelado, torturado y que murió en la cárcel a consecuencia de las torturas. Evelyn Matei también es hija de otro militar, curiosamente uno de los grandes amigos del general Bachelet. Son las dos visiones de del Chile de hoy. Miembro de la Junta Militar, por cierto, el padre de Matei, claro. No un dato menor. Así es. Entonces resulta que esas dos visiones, o mejor dicho, de esas dos visiones, creemos, y todo lo augura, que efectivamente va a ganar la que encabeza, la que lidera, la que dirige Michelle Bachelet. Y esto es una de las grandes también ironías de la historia. 40 años después, una hija de un general que apoyó al gobierno de Unidad Popular en Chile va a ser por segunda vez presidenta de un país, pero ya con unas condiciones distintas, porque efectivamente la composición de esa alianza que le ha llevado al poder, que la llevará al gobierno, no son las mismas de su primer mandato. Entonces yo pienso que efectivamente hay elementos importantes que permiten pensar que Chile tiene otra oportunidad histórica y esperanzadora. Sin embargo, he citado el tema de los militares, de los dos padres de las candidatas militares, porque quería preguntar a mis compañeros de mesa cuál es, a su juicio, la posición de las Fuerzas Armadas chilenas hoy. Naturalmente, por razones biológicas, ya no entiendo que ya no es el mismo ejército que
desarrolló el golpe de Estado de Pinochet, pero evidentemente sí que quería preguntar tanto a Ana María Flores como a Mario Amorós cuál es su visión de las Fuerzas Armadas hoy, porque eso, a mi juicio, es uno de los puntos fundamentales que pueden poner en cuestión en un momento determinado reformas de carácter progresista. Bueno, yo muy rápido, le doy la palabra a María. En septiembre me contaba el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier, conversando, hablando de la Asamblea Constituyente y todo, decía que el tema del que ellos no saben nada son las Fuerzas Armadas. Ahí no han podido penetrar para saber qué piensan, cómo se adiestran hoy los militares en Chile. Hace 5 o 6 años el presidente del PC chileno se reunió con el comandante jefe del ejército, no recuerdo quién era en aquel momento, una cosa histórica. Cheire aquí en... Cheire o el que vino después, no estoy seguro. No con Cheire antes de ser. Bueno, después de 35 años, la dirección del Partido Comunista de Chile se reunía con el ejército chileno al que habían combatido con las armas 20 años antes, ¿no? Y decía esto Tellier en septiembre, que no han podido penetrar dentro de esa institución, ¿no? Saber qué piensan, cómo ven el país. Y luego hay una cosa importante que decía la compañera, y le doy la palabra a María, es el tema de una sociedad chilena educada en el liberalismo, ¿no? Porque en España hemos empezado, nos han impuesto esa medida hace poco, pero en Chile probablemente la mitad de la población se ha educado en una cultura de consumismo extremo, donde los valores son el enriquecimiento y el éxito aparentemente económico, etcétera, ¿no? Eso es un desafío muy importante, la pedagogía de la educación para transmitir otros valores, ¿no? Es parte del trabajo que yo creo que hay. María. Lo de los militares yo lo veo más, sí, sinceramente. Sí. Vamos a ver. Los militares en Chile tienen un estatuto como muy independiente, ¿no? O sea, desde vamos, con la Casa Real aquí, bueno, no sé si seguirá igual, o sea, con los presupuestos, todos estos secretos, qué sé yo, que no se informa, ¿no? Digamos, no hay... No hay en absoluto transparencia, ¿ah? De hecho, ahora salen por procesos o investigaciones, procesos que además se dedicaba, o sea, Pinochet y otros se han dedicado al tráfico de armas en su época, o sea, incluso exportando a países como absolutamente armas. O sea, Chile es un productor de armas. Chile produce armas, ¿no? Sí. Es uno de los países, por ejemplo, estas de, ¿cómo se llaman? Las bombas de racimo, es una de las especialidades de Chile, ¿no? Israel se las compra mogollón. Por nombrar alguna cosa, ¿no? O sea, un hecho. Que están las Fuerzas Armadas y están privados, o sea, tienen un consorcio, digamos, no sé si un consorcio donde hay, o sea, está el ejército, están las Fuerzas Armadas y están particulares. Y bueno, en estos informes, digamos que se nos ocurre hacer a la gente que estamos en ONG sobre el tema de que somos contrarios al tráfico de armas, no solamente de los traficantes estos que son legalmente traficantes, sino de los estados, ¿no? Hay, digamos, información bastante oscura al respecto, o sea, sobre manejos bastante... aquí, como hace poco salió por el proceso de la Gürtel o de cualquiera de lo que sea, salió que, por ejemplo, Aznar era uno de los que le iba a vender armas a Chávez, pero también en esas memorias que presenta dice que si lo hubiera querido derrocar, lo hubiera derrocado, digo, Aznar, ¿no? En uno de los procesos estos que tiene que ver con Blesa, salió los papeles, lo que pasa es que no sé por qué la prensa a veces no lo difunde tanto estas cosas, ¿no? Quiero decir de que, y por otra parte, la formación, o sea, no ha habido, salvo los juicios así como muy específicos
no ha habido un cambio profundo de las Fuerzas Armadas. Y a ver, ¿qué enseña a las nuevas? Los antiguos, o sea, los que tienen la misma. Y yo no conozco eso que en cierta etapa he conocido gente, no conozco a militares que estén con posturas así progresistas, ¿no? Que aquí, sin embargo, los hay, y los hubo y los hay, ¿no? Minoritarios que perdieron todo, lo que sé, pero, o sea, yo te digo, yo me entero de esas cosas justamente por la gente esta que fue de la OMD, que tienen ahora entonces tú sabes dónde hay militares más o menos. Aquí ni un militar, bueno, no es por interrumpir, pero aquí no hay ni un militar tampoco progresista. Bueno, progresista, digamos. Es mucho decir, pero bueno. Bueno,